completa. Sí, la vemos. Entonces, aquí lo único que necesito que hagas, Iván, y todos los que me estáis viendo, es que simplemente cojáis y pongáis, si tenéis la aplicación de Kahoot en el móvil, el código de PIN que estáis viendo y os va a dar vuestro email. Únicamente el email es para propósitos de registro de cuántas personas Venga, se conectan y demás. No tiene ningún afán publicitario ni nada de esto, ¿vale? Porque la aplicación es Kahoot. Si tenéis una segunda pantalla, pues podéis abrir otra pestaña del navegador Edge y poner www.kahoot.it y en el navegador directamente metéis el PIN y empezaríamos a jugar. En el momento que genial. metéis el email, os va a asignar un nombre. Por ejemplo, yo simplemente para explicaros, en el mío ya me parece Amazing Fox, te lo crea automáticamente un adjetivo y un animalito, ¿vale? Y luego ya con eso es con lo que vamos a ir viendo el ranking de cómo todos vais. Ojo, que no vamos a regalar nada, esto únicamente es con el propósito de aprender y jugar, que para eso están los premios que está haciendo estas 2 jornadas nuestros compañeros de Microsoft Channel Connect y así poder verlo. ¿Que no queréis jugar y queréis verlo? También es una forma simple, pues yo creo que interesante, de aprender mientras nos desafían a ver cuál sería la respuesta correcta, que muchas veces podemos llegar a pensarlo. Y una de las cosas que nos oferta Kahoot es que ya con una determinada suscripción tienes la posibilidad de poder importar las diapositivas de lo que quieres contar, con lo cual no todos son preguntas, sino que Claro. también hay diapositivas de explicación en las que vamos a poder empezar, ¿vale? Entonces, de todas maneras, cuando empiece el juego va a seguir estando el número del PIN más adelante, por si alguien se incorpora más tarde, pues simplemente entrando en la aplicación en el móvil o poniendo Kahoot IT en una pestaña de navegador, va a poder añadirse en el momento que él desee, ¿vale? No tiene ningún otro entorno, ¿vale? Entonces Genial. es extremadamente sencillo. Entonces, mientras terminéis de registraros, os cuento cuál es el objetivo de hoy. A todos los que me estáis viendo, hablo muchas veces con vosotros, nos vemos cuando podíamos vernos físicamente en las ferias, viene el Meetup de Tech Data, viene la feria de Ingram allá en Barcelona, o en los diversos eventos que se hacían en Madrid. Al final nos encontrábamos siempre la misma historia y es que el comprador de IT, la empresa mediana, pequeña, se ve muy influenciado por las ofertas que llegan de Internet de productos de consumo. Entonces, productos que están pensados para una necesidad muy concreta, que son dispositivos con un precio que acaba en 99 y a poder ser que hayan visto en el Corte Inglés o en el MediaMarkt o en otra gran superficie. Y eso no quiere decir que sean buenas máquinas, sino como ayer contaba Iván a todos vosotros, estamos indicando que los dispositivos modernos para empresa lo son no solo porque también son ligeros, potentes y bonitos, sino porque tienen una serie de características que son específicas para la necesidad de empresa. Un ejemplo con el que todos vuestros clientes se van a poder identificar. ¿Qué ocurre si tú te encuentras y te llama un familiar y te dice, oye, mira, es que he entrado al banco para la empresa para la que trabajo, porque lo hago ahora desde casa, estaba pues mirando los movimientos financieros y demás, de repente me salta un pop-up que me pide que vuelva a poner mis claves y todo el dinero que había en la cuenta de la empresa ha desaparecido. Esto, que os aseguro que es una de mis pesadillas personales, que me pase a mí personalmente, le ha pasado a un familiar con la cuenta de empresa. Evidentemente, 2, 3 semanas después el banco le ha devuelto todo el dinero, pero eso le ha ocurrido porque tiene un equipo que no ha sido capaz de protegerlo contra ese ataque de phishing en el que han hecho parecer una ventana que parecía del banco y le han robado las claves y por tanto el dinero automáticamente. Esa es una realidad de hoy día. Eso no ha pasado en una película de hackers, no ha pasado en Estados Unidos. Le ha pasado a un familiar que tiene aproximadamente unos 58 años, que ha sido responsable de contabilidad toda su vida y que os aseguro que no es una persona que digamos que no se dé cuenta de las cosas, sino que es una realidad de hoy. Entonces, esa amenaza a la seguridad de las pequeñas y medianas empresas, pues antes se veía minimizada por el hecho de que estábamos detrás de las paredes de nuestras compañías, y hablo de las paredes virtuales, pero es que ahora estamos en casa, conectados a un router que en muchos casos nadie protege la contraseña. Muchas veces sin levantar la VPN o sin tener la opción de poner ese túnel seguro para conectarnos a Internet. Y ya no solo eso, con un ordenador en el que los usuarios utilizan sin diferencia, tanto para trabajar como para cualquier cuestión personal o incluso se lo prestan a otros convivientes que puedan hacer un uso más o menos correcto o ir a sitios donde a lo mejor no deberían ir, o pues yo qué sé, por ejemplo, de los menores de edad entrando
a aplicaciones que les permiten bajarse juegos pirateados para sus consolas o teléfonos móviles. Esa es la realidad de hoy día, y más en el entorno de COVID en el que estamos. Entonces, vamos a ver con los mensajes que os quiero contar hoy cómo la conjunción de Microsoft, Windows 10 profesional o versiones extendidas, y ahí, Iván, no me dejarás decir un error, con distintas opciones que ya tienen por muy poco dinero puedes tener suscripciones Microsoft 365 para empresas de 15, 20 empleados, pero con una protección incluso mayor con Windows Enterprise, ¿verdad? Que te va a dar esa versión mejorada de Windows Defender con analíticas, más la parte de seguridad que desde el hardware añade HP, a un entorno en el que honestamente no hace falta comprarse antivirus, comprar herramientas de malware, porque lo que os voy a contar hoy es que con un equipo profesional de HP de gama media alta, no hace falta irse a equipos de 2.000 euros, en equipos de 1.000 euros aproximadamente, más la parte del sistema operativo Windows Pro o Windows Enterprise, vamos a tener un elemento lo bastante seguro como para poder afrontar esta situación tan desafiante que es trabajar desde casa. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que os he hecho es eso, yo me formo en casa para Microsoft Channel Connect y vais a ir viendo cómo ahora, pues en la primera diapositiva no tenéis que preguntar nada, no os pongáis nerviosos, pero si os he puesto en la imagen de fondo, no sé si lo veis, la diferencia entre un deportivo de lujo y un camión de recogida de dinero, ¿vale? Ojalá hubiera camiones de recogida de dinero que fueran como los deportivos de lujo. Aunque si sois fans de Fast and Furious, ¿vale? En una de las películas, la que se rodó en Canarias, había un camión de recogida de dinero que iba a toda leche por todas partes, ¿vale? O sea que se puede conseguir. Y ese es un poco el símil que estamos buscando con los dispositivos de empresa. Entornos que sean capaces de aportarnos estos valores. La sesión, pues la voy a hacer yo, por los que no me conozcáis, aprovecho, soy el de la derecha, ¿vale? Perdonadme que esta sesión la desarrollé con Melchor, que es el director de tecnología de HP, ¿vale? Y aquí ya tenéis no es una pregunta, pero sí os pido que los 20 segundos que creo que os he dado pongáis una palabra en vuestro teléfono móvil con la app de Kahoot o bien en la pestaña para que me digáis con qué identificáis un equipo profesional como distinto de un equipo de consumo. ¿Qué concepto, qué palabra os parece que pueda serlo? ¿Vale? Entonces, yo voy a poner pues la que siempre cuento, que es la durabilidad, y ahora explicamos un poco por qué. ¿Vale? Y entonces vamos a ir viendo pues lo que vais diciendo ahora los demás. Quedan 3 segundos, 2 segundos. Ok, perfecto. Pues ahora veis, los que habéis contestado nos hablan de seguro, potencia, calidad, profesionalidad, seguridad. ¿Vale? Pues más o menos durabilidad, seguridad, calidad están en el rama de lo que os voy a explicar. En la potencia la diferencia es un poquito más sutil porque solo los procesadores Intel V Pro o las gamas de AMD Ryzen con el Dash nos van a permitir tener esa mejora no tanto de potencia, sino como características de capacidad de gestión. Porque no olvidéis que un equipo es tan bueno como el tiempo que permanezca trabajando y que la posibilidad de margen para vuestras empresas viene el hecho de que cuando vendéis la máquina podéis vender un servicio de gestión. Entonces, Iván, tú imagínate que tu equipo no arranca. ¿Qué no darías porque tu soporte de Microsoft pudiera encenderte el equipo en remoto sin que tú nada más que tuvieras que poner la corriente eléctrica y el cable de red conectado al equipo? Yo creo que eso es un temor que tenemos muchos de los trabajadores que sobre todo ahora estamos teletrabajando, ¿no? Que no se me encienda el ordenador. Y alguna vez me ha pasado, ¿eh? Pero por suerte lo podía arrancar, pero sí que es verdad que yo creo que, vamos, es el temor de todos y si estuviera el departamento, si no estuviera el departamento, yo creo que, vamos, no sé qué haríamos, no sé. Pues con Intel EMA, que eso os sugiero para otro día que alguien de la parte de Intel os lo enseñe. EMA es una herramienta que vale para equipos de Intel, nos va a permitir levantar una máquina y si el procesador que tiene el equipo profesional es VPro, le va a decir al técnico de soporte, antes incluso de que arranque el equipo, si lo que ha fallado es la imagen, si lo que ha fallado es el sistema operativo, si lo que ha fallado es el disco duro, si lo que ha fallado es la BIOS, ¿vale? O sea, es como una caja negra el VPro que le va a decir a soporte lo que ha fallado. Con lo cual, si es un problema de hardware, van a poder mandar al técnico con la pieza, sin tener que llevarse la máquina. Porque esa es otra de las grandes ventajas de los equipos profesionales, que se puede reparar incluso in situ si vendemos esa opción de garantía. Que os aseguro que para directores financieros, responsables de departamento o gente como Iván y como yo, que necesitamos el equipo, ¿vale? No podemos estar 2 semanas sin máquina, necesitamos una respuesta del día siguiente como mucho, ¿vale? Entonces,
Eso es un concepto que no ha salido en las palabras que habéis puesto, pero que es muy importante, que es la capacidad de gestión, la capacidad de servicio. Pero todas las demás que habéis indicado son tremendamente importantes. Entonces, vamos a ver en esos elementos cómo lo tenemos en el portfolio. Fijaos, dentro de este portfolio de HP tenéis tanto los equipos PCs profesionales como los portátiles. Hay una gama que está en la zona de la izquierda, veis la serie 200-300, tanto en máquinas portátiles como sobremesa, que el único elemento profesional que llevan es el sistema operativo Windows 10 Pro. ¿Vale? No tienen seguridad por hardware, no tienen capacidad de gestión y no pueden llevar sistemas operativos Windows 10 Pro de inicio. ¿Vale? Veréis luego más adelante que incluso en las tarjetas de red Wi-Fi, en vez de llevar dos antenas, llevan solo una. ¿Vale? Es decir, es como si nos cambiaran el teléfono con el que podemos escuchar y hablar al mismo tiempo por un walkie-talkie, por el que o solo puedes escuchar o solo puedes... ¿Vale? Eso es lo que significa una antena. Y dirás, ¿y por qué tenéis este portfolio aquí? Pues porque otros fabricantes hace unos años empezaron a introducir equipos con características nacidas del mercado de consumo en la gama profesional para tener un segmento de entrada con un precio más bajo. Y bueno, es lo que tienen las leyes del mercado y la demanda, obligó a HP a tener este tipo de portfolio. Y por desgracia, estas máquinas tan baratas son en las que las pymes, en la gente, los clientes que os llaman para comprar un equipo para mañana, por ese volumen tan alto de peticiones de una máquina, de dos máquinas, son las que más se venden, pero no son las máquinas que deberíamos recomendar, porque con estas máquinas las opciones de servicio que tenéis vosotros como partners, tanto con servicios de Microsoft como servicios que podéis vender vuestros propios o apoyaros en los de HP, están muy reducidas, casi cero. Podremos vender alguna ampliación de garantía a 3, 4, 5 años, pero no podremos vender servicios de incremento de seguridad asociados al hardware. Entonces, en todo el resto de la gama, como veis, de todos los equipos profesionales, ProBook, ¿vale? Hay una diferencia fundamental, que es la palabra ProBook. Como veis, en los 200-340 solo ponen HP delante, no ponen ProBook. No pone que sea un portátil profesional, ¿vale? Y eso es muy significativo desde el punto de vista del marketing, y a lo mejor yo creo que, Iván, es la primera vez que alguien lo explica, ¿verdad? O al menos que tú lo hayas escuchado. Bueno, sí, sí. Sí, yo creo que, vamos, es algo que creo que hemos escuchado bastante poco, ¿no? ¿Vale? Porque en marketing en HP, os lo digo, somos muy malos, ¿vale? Esto es algo que deberíamos explicar mucho mejor y no lo hacemos. Todo el mundo entiende que entre el Elite y el ProBook debe haber algo que los diferencie y los haga mejores, porque además son mucho más caros. Pero nadie entiende muy bien esas diferencias. También deciros que tenemos otros equipos all-in-one y estaciones de trabajo, tanto en sobremesa como en portátiles, en los cuales la diferencia no es el hecho de que le puedas montar una tarjeta gráfica con 8 gigas o con 16 gigas, que también, sino el hecho de que esa máquina está preparada para trabajar 24/7 durante 3 o 4 años sin necesidad de parar, ¿vale? Tanto en portátil como en sobremesa, por su especial refrigeración. O sea, lo que estoy diciendo es que internamente las tripas son totalmente distintas. Igual que todos veis un camión y sabéis que el tamaño del motor y de su refrigeración es totalmente diferente a un vehículo turismo, porque las necesidades de prestaciones son distintas, ¿vale? Por último, y simplemente por mencionarlo, si alguno tenéis clientes del mercado sanitario, deciros que en HP hay monitores de atención sanitaria, que son aquellos que permiten ser compatibles con la norma DICOM, DICOM, que os va a permitir, o mejor dicho, al cliente, poder ver imágenes de radiodiagnóstico con capacidad médica para que el doctor pueda tomar un diagnóstico, que es la diferencia, y son pues del orden del 50% más baratos que los equivalentes en otros fabricantes. ¿Vale? Pues ahora ya hemos visto esto, pequeñas diferencias que no son tan notorias. Los discos duros. Yo creo que en el último año, 2 años, incluso 3, más desde que se lanzó Windows 10, muchos de vuestros clientes han visto que si cambian el disco duro mecánico de su anterior equipo por un equipo de estado sólido, por un disco duro de estado sólido, pues la ganancia que tenían en la conjunción de estado sólido más el Windows 10 compensaba más que de sobra y sin cambiar el procesador veían que podían trabajar. Yo creo que eso lo has escuchado unas cuantas veces, ¿verdad? Sí, sí, de hecho es uno de los, eso sí que lo hacemos nosotros, que tengo yo por ahí unas slides de test que comparan un disco duro estado sólido y un disco duro clásico, ¿no? Entonces, cómo arranca Windows, cómo abre un PowerPoint, es la diferencia, bueno, primordial, ¿no? Entre un disco duro clásico y SSD.
Y sí que es verdad que algunos pues, se animan a hacer el cambio del disco duro sólido en sus dispositivos y ven una acción bastante heavy, ¿no? En el ordenador, pero claro, no todo, como tú dices, no todo es el disco duro. Luego son otras capas de seguridad o otras capas de hardware que añaden todavía más Pero, productividad. claro, pero eso era muy fácil con los anteriores portátiles en los que Mm, le dabas dos pestañas y quitabas la batería y accedías al disco duro. Pero en los portátiles nuevos con baterías de ion de litio ya, ya no es tan sencillo acceder al disco duro ni a la batería. todo bien integrado. Correcto. Y eso no lo hacemos para que los usuarios pues no puedan, sino por el hecho de que las baterías de litio, si se manipulan, pueden generar un problema. Entonces, por eso los equipos no son manipulables de serie. ¿Se puede hacer? Sí, pero gente como vosotros, que estéis, podéis acceder a la web de soporte HP y veis los vídeos de cómo poder acceder y cambiar el disco duro. Pero no obstante, sí es importante decir que no todos los discos duros de estado sólido son iguales. Os he puesto aquí tres iconos. El icono gris, que se representaría el disco duro mecánico, el icono de gris claro SSD, que sería, pues evidentemente un estado sólido, que nos daría unas 14 veces más velocidad que un mecánico, y luego ya aparece el amarillo, o digamos color vainilla casi, NVMe, un tipo especial de disco duro de estado sólido que puede ser hasta 70 veces más rápido que el estado sólido. ¿Vale? Entonces, los NVMe pueden ser hasta 70 veces, especialmente cuando trabajamos con vídeos, con imágenes de alta resolución, bases de datos o ficheros Excel con centenares de megas, como alguno, ¿verdad?, que hay que abrir, Iván, de estos que nos pasan con las licencias. Ya. ¿Vale? Pues eso ya es una primera diferencia. Entonces, ¿qué es lo que os estoy diciendo con estos iconos? Que en las gamas 200 y 340 o hay disco duro mecánico o hay disco duro de estado sólido. Pero que a medida que nos vamos en las gamas profesionales ya tenemos la opción de poder ver discos duros con NVMe. Y que un NVMe es comprar una gran máquina hoy, pero una máquina muy buena en los próximos 4 años. Entonces, con un pequeño mensaje de upselling habéis conseguido subir en la gama y dar un mejor rendimiento en este tipo de entornos. Pero luego hay otro icono que le veis aquí, que es este que pone aquí una especie como de cuenta revoluciones, que viene a indicarnos que esos equipos soportan discos duros con Optane, Intel Optane. Intel Optane es una caché. Siguiendo ese símil que os decía de la película Too Fast, Too Furious, es cuando pues abrían el nitro y aquello salía volando. Pues lo mismo, el Optane nos va a permitir en aquellas tareas repetitivas o ficheros que ya tengamos precargados, como es una memoria más rápida, que el acceso al almacenamiento a esos datos sea más veloz. Entonces, como por ejemplo mi fichero PST de Outlook pesa 2,5 GB, pues lo que he hecho ha sido meterla en Optane. Como el Outlook es algo que abro todos los días, lo he puesto en Optane. Lo mismo con el Excel y con otras aplicaciones o ficheros pesados que tenga. ¿Vale? Entonces, de esa manera lo voy a tener ahí introducido. Una pregunta, José Luis. Hablas de que has podido introducir esos ficheros en el Optane. ¿Tú lo puedes manipular? O sea, ¿tú lo puedes forzar que esos archivos, o sea, esos Sí, programas que más cargas los puedes poner en ese sí. disco, en esa partición? Mira, creo que estáis viendo mi Sí, sí, lo explorador, vemos. ¿verdad? Ujú. Cuando yo tengo un equipo correctamente configurado, ¿vale? Me da la opción, la estáis viendo que la selecciono, Ahí lo Pin vemos, sí. to Intel Optane Memory. Es tan simple como eso. O sea, así de fácil. Ahora, si es una aplicación, pues lo que tenemos que buscar es la ruta donde ésta se guarda y una vez que tengamos el punto .exe, lo mismo, botón derecho y lo pineamos a Intel Optane Memory. O sea, Entonces, no lo vemos como un disco duro, como una partición de disco duro, simplemente le pinchamos a la opción de Pin to Obtain y entonces ahí ya se pasa a esa eso memoria, es. ¿no? Y Muy bien. eso hay que enseñarlo porque no es algo que tú puedas Mm, montar. Ya os pasaré a todos y a través de Iván para si queréis, más o menos el mes que viene, en octubre, haré una sesión con un compañero de HP para demostrar cómo Intel Optane Memory es mucho más veloz en el mismo equipo que sin utilizarlo, ¿vale? Para ujú. poder enseñarlo con gráficas y con una experiencia del mundo real. Esto que os digo es tan importante que incluso en los CPDs una evolución de este tipo de tecnología se pone ya en los servidores, que pues Azucena y Windows Server, la última versión 2019, ya utiliza de Intel Optane Memory para acelerar a operaciones que necesitan un alto rendimiento en máquinas de servidor. Pero no solo acaba ahí en qué es diferente un equipo profesional de uno doméstico. Sabéis que las Wi-Fi hemos pasado por fin a olvidarnos del BGN ACAX,
que parece que tenemos algún problema de vocalización cuando lo explicamos, ¿vale? Y por fin el IEE ha adoptado una política de llamar Wi-Fi 5 a lo que hasta ahora llamábamos Wi-Fi AC y Wi-Fi 6 a la nueva especificación de Wi-Fi AX. Y por supuesto Windows 10 saca mucho partido de esto. Lo que no sabe todo el mundo es que no todas las máquinas son compatibles Wi-Fi 6 y que un Wi-Fi 6 no nos da un 30% más de rendimiento Wi-Fi que la versión anterior, que es lo que pasaba con Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5 se ganó un 30%. Con Wi-Fi 6 pasamos a más del doble, ¿vale? O sea, más del doble de potencia de rendimiento. Entonces, si tenemos un router Wi-Fi 6, que de esos no hay tantos, porque los que ponen las operadoras no son Wi-Fi 6, son Wi-Fi 5, podemos ir a 1 gigabit de descarga por segundo. Entonces, tanto los entornos de diseñadores que utilizan imágenes gráficas para las videoconferencias, cuando 2, 3, 4 personas convivientes tengan que hacer videoconferencia, tener Wi-Fi 6 es una forma muy sencilla de sacar el máximo rendimiento a tu red Wi-Fi. Porque es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es olvidarse de los cables. Y más si tienes gente como mi pareja que es especialmente maniática contra los cables, ¿vale? En casa. Entonces, que eso es lo que nos ocurre. Entonces, lo que os decía, ojo a que no todas las máquinas en el top value, que sabéis que es la forma de vender HP fundamental en este run rate, en operaciones repetitivas, sean Wi-Fi 6. Y lo otro que os decía, muchas veces veréis un 2x2 en las especificaciones del Wi-Fi. Eso significa que trabaja a 2 bandas. Por ejemplo, en el ProBook 400 trabaja en la banda de Wi-Fi 5 y de Wi-Fi 6, ¿vale? Tiene las dos especificaciones compatibles y puede trabajar y emitir a 2,4 GHz y a 5 GHz, ¿vale? Y aquí veréis un montón de gente despistada porque te dicen, no, es que yo quiero que mi portátil sea 5G. Ojo, que 5G es lo de los teléfonos móviles, ¿vale? Que ya llegará a los entornos de los portátiles. Pero de momento, por favor, que lo desplieguen en las ciudades que todavía no está desplegado, ¿vale? Y lo que os decía, 2,4 y 5 GHz nos va a permitir sacar un máximo rendimiento. Y el segundo 2 es el número de antenas que tiene la máquina. Entonces, lo que os decía, en máquinas como estas similares a las domésticas que hay en el portfolio de HP, pues en el 250 o en el 340 te puedes encontrar modelos más baratos que tienen una sola antena. Y eso significa que en vez de lo que Iván y yo hacemos ahora, que podemos hablar a la vez, aunque para mejoraros la comunicación procuramos respetarnos el uno al otro, ¿verdad, Iván? Pues intentamos. ¿Vale? Intentamos. Pues eso justo que estamos intentando para que no se mezcle el ruido y os llegue lo más nítido posible, no lo puede hacer un equipo con una sola antena. Un equipo con una antena es un walkie-talkie. Uno habla, le da el botón y el otro conecta. Pues eso es cómo funciona. Y por supuesto la velocidad de descarga se reduce enormemente. Entonces, entre el almacenamiento y la Wi-Fi, somos capaces de mover al cliente explicándole esto hacia el modelo de dispositivo moderno que estamos buscando, con un Windows 10 profesional que satisfaga sus necesidades. Y todavía no hemos hablado de seguridad. Entonces, ahora os pregunto, ¿en qué 3 categorías creéis que se producen después de lo que os he contado las innovaciones? ¿Vale? Hay una sola respuesta correcta, ¿vale? Para poder elegir. Y por supuesto, se dan más puntos al que es más rápido dando la respuesta correcta. A ver, ¿tú ya has votado, Iván? ¿Me da la impresión? ¿O estás leyendo todavía? Ok, perfecto. Se nos acaba el tiempo y vemos, ¿vale? Que la mayoría tenéis claro que es el diseño, la seguridad, la colaboración y la robustez. Eso es lo que diferencia a los ProBook y a los EliteBook del resto de equipos. Esta es nuestra forma de construir dispositivos modernos para los entornos, ¿vale? Bueno, entonces, ya vemos aquí. He acertado. Genial, genial, genial. Bueno, pues el camello deslumbrado de momento está ahí porque el primero soy yo. Os aseguro que voy a darle a todas incorrectas a partir de ahora porque no tendría sentido que yo quedara primero, ¿vale? Entonces, como os decía, todas esas innovaciones van en la luminosidad. Iván, ¿cuántas veces te has tenido que abrir el correo a plena luz del día? ¿Y cómo de fácil te ha ido resultando desde hace 3 años para acá? Bueno, pues sí, bueno, yo la verdad que ahora porque estoy trabajando más desde casa, pero vamos, antes estaba todo el día en la calle y a plena luz del día y con el sol, bueno, sí, a todas horas, la verdad, y incluso de noche. ¿Y con el sol a veces te costaba y tenías que hacer sombra? Exacto, sí, es algo que, bueno, creo que nos pasa a todos, incluso con los dispositivos móviles, ¿no? Que también han ido mejorando las pantallas y con los ordenadores que tenemos a veces cuesta, sí. Entonces, ahora, ya sabemos que si yo le pregunto a alguien que está en la calle que me quiere comprar un portátil si va a trabajar a plena de luz del día y me dice que sí, lo que tengo que decirle es cómo se llama la especificación del portátil que determina que él pueda hacerlo.
Y esa la respuesta es los nits, ¿vale? Los nits es la unidad de emisión de luz de la pantalla y como mínimo hacen falta 400 nits para que un equipo se pueda ver en pantalla. ¿Sabéis cuántos nits tienen los portátiles más baratos, tanto en el entorno doméstico, que están en casa, como los 200 que os he contado ahora? 250 nits. Claro, Es decir, debe ser inferior. o se hacen sombra o no lo van a ver. Entonces, simplemente explicando esta característica le podemos dar un valor. Y la otra es la durabilidad. Esto me imagino que te ha pasado, Iván, como a mí, que vas en el AVE o en el avión, cuando íbamos en avión y nave, y te ponen un maletón encima del maletín con tu portátil. Y Ya. cruzas los dedos de los pies y de las manos para decir que no me hayan reventado la pantalla, que no me hayan reventado la pantalla. ¿Verdad? Bueno, a mí me pasó, que cogiendo la bandeja me salió el ordenador disparado el pobre y dije, bueno, creo que ha sobrevivido. Y bueno, aguantó el golpe, aguantó el tipo, pero sí que a veces estamos, ¿no?, con tanto viaje o movimiento, ¿no? Pues sí que se os cae el maletín o se pasan ese tipo de accidentes y, bueno, lo que quieres al final es un ordenador muy, muy robusto al final, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo traducimos esa necesidad que tenemos todos los que necesitamos un portátil y nos movemos, que también son vuestros clientes, en una especificación? Se llama el estándar de durabilidad militar, 810, ¿vale? Entonces, no basta con que lo pongan esa palabra, nos tienen que decir cuántas pruebas de durabilidad, porque todos sabéis que un Volvo no es un coche barato, no es un Dacia, ¿vale? Y los dos pueden circular por la calle, o sea que tienen un mínimo de seguridad, pero si a alguien le preguntamos cuál cree que es más seguro, no lo dudan, porque saben que Volvo invierte dinero y el coste está en función de esa durabilidad. Pues lo mismo pasa en los ProBook y en los EliteBook. En los ProBook se pasa en un mínimo de 12 pruebas, en los EliteBook se empezó en 16, ya está en algunos modelos en 19, ¿vale? Y eso nos va a determinar el nivel de durabilidad de una máquina, ¿vale? Y cuando tienes que vender para comerciales, pues gente que estamos de un lado para otro, pues cuanto más duradera una máquina, menos fallos vas a tener, menos averías y más tiempo vas a poder sacarle partido. Entonces, entre ese y otras razones, se utilizan chasis, por ejemplo, en las máquinas EliteBook de aluminio. Entonces, aquí tenéis que decir por qué creéis que utiliza HP ese chasis, que es más caro, en los entornos de los EliteBook. CNC es cortado con láser. Y yo ya le he dado a la respuesta incorrecta, ¿vale? Y hay que utilizar al menos, no vale solo con una. Venga, pues ahí tenéis. La durabilidad viene dada porque no solo el aluminio te da ese aspecto y de percepción de equipo premium, ¿vale?, sino porque además tiene una resistencia al peso mucho más alta siendo más ligero. Y si a alguno os gustan las motos o, por ejemplo, la vela, sabéis que todo lo que es de fibra de carbono vale una pasta. Pues lo mismo pasa con los entornos de aluminio de aviación, que nos da una resistencia al peso, a la deformación muy alta, pero tiene un peso muy ligero. Entonces, ya vemos aquí que el halcón divertido ya va muy delante. Y ahora vamos a ver qué tecnología ponemos en los portátiles que utiliza la conexión USB-C para sacar el máximo rendimiento en las dockings, que también se llaman de la misma manera. O lo que es lo mismo, ¿qué tenemos que asegurar que un equipo moderno tenga como tipo de estándar USB-C? ¿Vale? Perfecto. Thunderbolt. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, en los portátiles que os he dicho de la gama 340 tenemos puerto USB-C, pero no es Thunderbolt, ¿vale? Con lo cual, no vas a poder sacar la señal de vídeo a través de ese entorno. No vas a poder conectar un monitor de 4K a través de ese entorno, ¿vale? Y eso es uno de los elementos que tenemos que resaltar, que nos permite uno o dos monitores 4K o tener otros, pues yo que sé, discos duros externos y tener la máxima velocidad de sacar información al mismo tiempo que se carga corriente eléctrica en el dispositivo. Es decir, que tener USB-C no es óbice para que puedas poner una docking y conectarle un monitor externo. Por Exacto, yo cierto, creo que eso, José Luis, sí, es una información que es importante porque incluso dispositivos móviles o portátiles económicos tienen un USB-C y eso mucha gente o usuarios, ¿no?, pues dicen, pues USB es la panacea, ¿no? Pues que estás adquiriendo un USB de bajo coste que posiblemente solo es carga o solamente es transferencia de datos pero no carga. Y eso también es algo bueno, visualmente es un USB-C, lo que no sabes es que interiormente tiene otra configuración que no es la misma que pueda tener un dispositivo de mucho más coste. claro, y ojo, no todo tiene que ser Thunderbolt. Por ejemplo, en la gama 400, en los ProBook de HP, tenemos el USB-C con DisplayPort al mode.
Esto que parece un puzzle, lo que significa es que por ahí sí sale señal de vídeo. No señal de vídeo para tener dos monitores 4K, que entonces tendría que ser Thunderbolt. Sí tenemos la especificación suficiente para poder sacar vídeo. Pero un equipo USB-C que no tenga DisplayPort al mode, solo puedes conectar un portátil, no puedes hacer otra cosa. Perdón, un portátil, un móvil, para poder sacar fotos y demás, no mucho más. ¿Vale? Entonces, como vais viendo, el estándar militar 810G os decía que nos va a dar esta seguridad por diseño. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas creéis de pruebas que se le hacen a los equipos de un PC profesional de HP antes de lanzarlo al mercado? 1.200, 1.000.000, 120.000, 80.000, ¿vale? Que ese es otro elemento, porque el número de pruebas en un lanzamiento de un equipo, evidentemente te impacta en el coste, por el tipo de calidad que tienes a la hora de tu cadena de producción, ¿vale? Que esa es otra de las diferencias que hay entre los equipos profesionales. Y cierto, son 120.000 horas en el desarrollo de un equipo profesional. ¿Vale? Entonces, todo esto nos va a dar la capacidad de poder dar un entorno y una medida de la durabilidad. No obstante, tenéis un documento público en HP, no sé en otros fabricantes, que podéis buscar, poner la palabra que veis en pantalla 1810G para HP. Y esto se publica, aquí os puse la captura de pantalla de enero, pero ya está publicado en agosto del 2020 y para el modelo concreto que queráis, os dice de ProBook o EliteBook cuántas pruebas se han superado y qué tipo son. Que ojo, que una cosa es superar las pruebas y algún fabricante de estos taiwanés te pone testado con estándar militar 810G. Y eso es como si, por ejemplo, mi sobrina de 10 años se pone el centro de exámenes de conducción y se sube a un coche a hacer la prueba de exámenes. No quiere decir que la haya pasado y que tenga el carné, quiere decir que se ha testado. Ojo, tiene que poner pasado, ¿vale? Adecuadamente. Porque como la gente no sabe, se aprovechan de esa ignorancia para poder intentar vender cosas que no son ciertas. Y es superar, por ejemplo, atmósferas que lo pone un avión o algún componente por los cambios de presión, uno de los elementos. O si se te vierte un café, ¿vale? El que esté superado a la prueba de vertido de líquidos significa que el equipo tiene un sistema de drenaje para soportar un vertido de líquidos y si se te cae un café en pantalla, pues echas un poco más de agua, y digo un poco más es la mitad de un vaso, ¿vale? No más. Y de esa forma sale el café del interior del equipo, dejas que se seque y luego lo vuelves a encender y va a funcionar perfectamente. Entonces, ahora que os he dicho esto, ¿cuántas pruebas creéis estándar militar 810G que pasan los productos HP Elite? Solo hay una respuesta correcta. Perfecto. Ya vais contestando todos, ¿vale? Y sí, es un poco tricky, un poco engañosa la respuesta, pero es que es la correcta, porque a medida que vamos lanzando más equipos, las pruebas van cambiando. Ahora lanzamos la 7ª generación de procesadores de equipos portátiles EliteBook 800, ¿vale? Y ya estamos viendo que ya pasamos 19 pruebas, mientras que antes se pasaban 16. Entonces, a nivel de seguridad, ¿qué es lo que nos hace diferenciales? Junto a lo que os decía anteriormente, ayer, por ejemplo, Iván. Ayer, Iván, hablabas del Secure Boot que te da Windows 10. Bueno, pues ese Secure Boot que va integrado con Windows 10 Pro, nosotros lo complementamos con una BIOS que si es manipulada, lo detecta y avisa al usuario para reiniciar automáticamente y se repara sola, ¿vale? Es decir, la panacea no solo te avisa, sino que sin que el usuario tenga que hacer nada se repara sola. Y esto lo tienen los ProBook y los EliteBook y no lo tienen las gamas domésticas, ¿vale? Otras opciones, la navegación segura y la pantalla de privacidad integrada que solo en determinados equipos y casi siempre en configuraciones a medidas se puede añadir, que es esto de que si alguien se pone al lado en el AVE, pues no vean tu pantalla, ¿vale? Y tú le das a un botón y sin tener que estar pegando nada ni teniendo que abrir el maletín para poder añadirlo, se protege la pantalla. Porque vamos, me imagino que a ti, Iván, como a mí te ha pasado de notar que alguien te está mirando por encima del hombro. O cotillea a nosotros. Yo también soy de los que va mirando en el AVE y digo, ¿qué Windows tiene? ¿Qué Office usa? Y Correcto, eso pues se ve, vamos, se ve perfectamente. el filtro Sí. no se podría ver, ¿vale? Y esto también está Ya. disponible en las gamas profesionales. Entonces, el camino de la seguridad de HP no es algo que es que hayamos dicho, oye, ahora vamos a hablar de seguridad, no, sino que desde el 2003, que se lanzó la primera plataforma del módulo TPM para hacer la encriptación con BitLocker ya en Windows 7,
¿vale? Que era una opción posible, hemos ido creando una serie de elementos que mejoren la seguridad de los equipos, ¿vale? Hasta llegar al momento actual donde lo que todo este camino significa es que ya no solo somos capaces de detectar y recuperar los problemas que pueda haber en el puesto de trabajo con un portátil o un PC de sobremesa, porque los Elite Desk y los ProDesk también lo llevan, sino que tenemos herramientas nuevas que utilizan aprendizaje profundo y inteligencia artificial para ser capaces de determinar si cuando se ejecute un fichero, este va a tener un comportamiento malo o no. No sé, ¿te acuerdas si va en la película Minority Report, aquella de Tom Cruise? Sí, Donde sí, había sí, alguien que decía, oye, ¿ese va a matar a alguien? sí, Pues esto es como Minority Report, se sí, llama sí, sí. SureSense y lo que hace es ejecutarse en Anticipas. el equipo, ¿vale? Utilizando esos sistemas de inteligencia artificial que no firmas, ¿vale? No firmas como hacen los antivirus, nos protegen. Entonces, si en mi equipo yo tengo un hardware que es capaz de aislar las amenazas y un software que junto con el hardware es capaz de protegerme, me da un nivel de seguridad más alto y por eso digo que no hace falta el antivirus. Ojo, toda esta seguridad esencial de HP la llevan todas las plataformas ProBook, EliteBook y Workstations Z de HP, no los equipos HP 200 o 300, ¿vale? Eso no está incluido. Ahora, si tenéis clientes de la gama pequeña-mediana que requieren una seguridad mayor, por ejemplo, ¿qué pasa si abro un fichero zip que me han enviado? Quiero tener un mejor control porque me pasan un fichero Excel, pero me viene un señor de Nigeria que quiere que invierta con él en petróleo, ¿vale? Que eso ya veo cosa que te ha llegado a ti también. Un Bueno, pues clásico. hay una capa de seguridad, ¿vale? Que se llama Pro Security Edition, que se vende como un paquete de servicio que podéis vender junto con los equipos, que va a ser capaz de poder ejecutar el Excel en un espacio virtual de ejecución, en una micromáquina virtual aislada del SMM, del gestor de eventos de Windows 10 Pro, y entonces lo abrimos. Oye, que vemos que son datos que realmente son nuestros, perfecto. Entonces quito la protección y ya empiezo a trabajar con él. Pero si me lo han enviado, ¿vale? Y yo lo ejecuto sin más, puede llevar una macro con una amenaza embebida. Entonces, de esta forma, ese fichero Excel o ese fichero zip va a estar protegido si tenemos esta capa naranja vendida junto con el equipo a nuestro cliente. Por eso, la pregunta que os hago ahora es muy sencilla, es ¿todos los PCs y portátiles del Top Value llevan HP Security Essentials? Muy fácil, azul cierto, rojo falso. ¿Vale? Y como veis, es falso porque las series 200 y 300, estas gamas que de profesional solo llevan el Windows 10 Pro y la garantía y el servicio de garantía in situ o de recogida, no llevan todas estas partes de seguridad. ¿Vale? Entonces, cuidado que el precio más barato y el agobio de darle al cliente lo que te está pidiendo no deje de preveniros para que vosotros le ayudéis, le asesoréis con que haya algo mejor para sus necesidades trabajando desde casa. Ahora, SureSense es un agente que se encarga de proteger el equipo, como os he contado antes, utilizando inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cierto o falso? Está fácil, ¿eh? Nadie puede decir que no lo he comentado. ¿Vale? Y es cierto, esto ya, por ejemplo, también lo tienen algunas herramientas de software. Pero ¿por qué pagar por algo que gratuitamente HP te da para siempre, mientras dure el equipo, ¿vale? Embebido. Lo único que tienes que vender es o un ProBook o un ProDesk 400 o un EliteBook con EliteDesk 400. ¿Vale? Que es la forma en que SureSense te va a venir instalado en la máquina de forma por defecto. Como os decía, muy sencillo. ¿Vale? Y ya para ir finalizando, que nos estamos acercando, estas son todas las herramientas de seguridad que HP añade, que son muchas, como veis, todo basado en un chip, y a ella hay una herramienta estrella que es el SureClick, que sirve para evitar esa imagen tan interesante que veis aquí del ransomware que hablaba ayer también Iván, ¿vale? Que es conectarse a sitios web de forma segura. Iván, ¿podemos llegar hasta -10 o es tirar mucho? Sí, 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 puedes. Sí, ¿Sí? sí, sí, no hay problema. Sí, sí, Vale. sí. Ok, pues aquí ponerme la que penséis que sea la correcta. ¿Vale? La correcta es todas las anteriores, porque SureClick, que va incluido, si no se borra, por supuesto, en las máquinas de HP, desde hace ya 2 años para acá, te permite conectarte a sitios web de forma segura, abrir enlaces en micromáquinas virtuales para aislar posible malware y descargar archivos con protección. De forma que si aunque se haya descargado, siempre que se ejecute, se va a ejecutar en esa micromáquina virtual. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, con el navegador, a ver si lo abro, tengo que abrir aquí otra pestaña, ¿vale? Que está, bueno, que es dentro de todas las opciones que yo tengo disponible,
tengo un navegador seguro, ¿vale? Que me da ShareClick, ¿veis? Entonces, todo lo que ejecute de esta forma se va a ejecutar de una forma totalmente segura en ese navegador. Entonces, cuando yo lo estoy haciendo, como veis, el servicio SureClick está aquí ejecutándose. Entonces, me permite poder ver esta consola y me previene contra malware, contra las amenazas y me da la protección de identidad, ¿vale? Entonces, tengo todas esas opciones incluidas. Incluso, si quiero, ¿vale? Vais a poder ver a la pantalla, que se habrá puesto un segundo en oscuro, en la vista en directo, ¿vale? Voy a navegar a un sitio que pueda ser más problemático, ¿vale? No digo que lo sea, pero a veces le han atacado porque mucha gente viene aquí a atacar. ¿Y veis qué está pasando? Que automáticamente, sin que el usuario haya hecho nada más que decir, oye, voy a ir a un sitio que no es seguro, he abierto el navegador seguro, que está basado en Chromium, y hay una micromáquina virtual en la que se está ejecutando. Entonces, aunque te navegues por aquí y automáticamente al cargar la página, pues un ataque de phishing o un componente web intentar invadir tu equipo e infectar el Windows 10 Pro, no va a ocurrir, porque es como si hubiéramos puesto pues un guante de los que nos piden ahora llevar a todas partes, ¿vale? Y hay una barrera entre el sistema operativo y la ejecución de esta pestaña web, ¿vale? Eso es la micromáquina virtual que hay. ¿Consume estos recursos? Sin duda, ¿vale? Pero consume muy pocos recursos. Entonces, de una forma muy simple, nada más que siendo vosotros los que vendéis la herramienta, estáis viendo cómo tenemos unas opciones de rendimiento, ¿vale? Que están ahí incluidas, ¿vale? Hay un pico en el momento que abro el Task Manager, eso sabéis que es inviable, pero está sobrecargando más que un 18% de esa ejecución, y en el momento en que desaparece la pestaña, ¿vale? Vuelvo a recuperar todo el entorno de rendimiento de mi maquinaria, ¿vale? Entonces, eso sí, si vamos a utilizar SureClick, pues oye, no tiene mucho sentido vender un Core i3 o un Ryzen 3. Hay que irnos a un Ryzen 5 o un Core i5, ¿vale? Que de nuevo, el argumento de la seguridad os ayuda a hacer un pequeño upselling de la venta, ¿vale? Y esto va a estar aquí disponible de forma segura. Entonces, todo esto nos va a permitir protegernos donde los antivirus no nos protegen, porque aunque te compres un antivirus de pago, un malware que infecte tu BIOS o tu Wi-Fi no va a poder prevenirlo porque está por debajo de esas capas de seguridad. Y entonces la solución de SureStar es la única BIOS que se autocura del mundo. Entonces, imaginaos, si una BIOS al actualizarla, que seguro que os ha pasado a todos alguna vez, se produce un fallo, ¿cuáles son los métodos de recuperación en la industria, no solo en HP? ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? ¿Vale? Si es un PC empresarial no hay que hacer nada, ninguna hay que tirar a la basura, si es doméstico hay que cambiar la placa, o algunas BIOS supuestamente seguras son actualizables manualmente vía pendrive, ¿vale? Entonces las respuestas correctas son las que veis ahí. Si es un PC empresarial no hay que hacer nada, se recupera solo, ¿vale? Series ProBook o EliteBook, por esto que os digo del SureStar. Si es doméstico, ¿vale? De las gamas domésticas hay que cambiar la placa, con sobre todo BIOS de muy bajo coste. Y en cambio, en algunos fabricantes que venden equipos supuestamente profesionales, ¿vale? Que en teoría no deberían permitir que te actualizaran la BIOS porque de esa forma se carga una amenaza. Los que queráis saber más de esto, buscar en internet Superfish, ¿vale? Malware Superfish, y veréis quién lo creó y a quién se lo colaron, qué fabricante de equipos se lo colaron, ¿vale? Nos va a meter este entorno de inseguro. Es decir, no solo es que las BIOS se tengan que recuperar, sino que cuando se actualicen se tienen que actualizar solo porque el sistema de seguridad lo permita, no porque alguien pueda querer infectarte el dispositivo, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar esa capa de seguridad. Y por última, hay amenazas que lo que buscan es parar determinados servicios que están permitiendo que el Windows Defender se ejecute, que están permitiendo, si nos vamos a un antivirus de pago, como ESET o Kaspersky o cualquier otro, que se ejecuten. Bueno, pues lo que hace HP, las gamas que lo llevan, el SureRun, que eso sí que no lo llevan todos, ahí sí que nos vamos a los EliteBook, es prevenir que si una amenaza intenta detener algún servicio relacionado con el firewall de Windows o con el antivirus, le pida al usuario que tenga que identificarse con su contraseña propia para poder hacer esa detección. Es decir, que no ocurra lo que a veces pasa con algunas amenazas, que sin que el usuario se entere, se hacen pasar por un superusuario del sistema operativo y detener el antivirus. Esto se llama SureRun. Y eso lo lanzamos el año pasado. Ahora estamos con la segunda generación y lo que hace es no solo
evitar que se detenga el antivirus, sino que si no tenemos claro lo que ha ocurrido y cómo se ha producido esa amenaza que se nos ha colado, automáticamente te pone el equipo en estado de cuarentena, lo desconecta del resto de la red para que no se infecten los otros equipos con los que comparten red. Y en el momento en que el usuario ponga su contraseña, porque ha corrido la limpieza de malware que nos da automáticamente Windows 10 Profesional, porque ha ejecutado la seguridad o porque ha restaurado la máquina para que se limpie la amenaza que se ha introducido, entonces el equipo, sin que el usuario tenga conocimientos de super experto, vuelve a estar en trabajo y funcionando. Y todo esto viene en un software de HP que se llama Client Security, que de nuevo, gratuito, de por vida, en la máquina mientras esta dure. Y luego ya para aquellos que deis servicios a empresas un poco más grandes, en las gamas 800 y 1000 tenemos el Sure Recover, que es que puedas recuperar, pues yo que sé, equipos que están aislados en un faro, en un molino de viento. Si alguno habéis visto la peli Tenet, sabéis de lo que estoy hablando, un molino ahí en medio del agua, ¿vale? Para verla. No dejéis de verla, Iván, pero eso sí, vete despejado porque hay que pensar mucho. Sí, ya me han dicho. Qué durilla. Pues esto lo que te hace es, incluso si te entra un virus como aquel que atacó hace 2 años a, por ejemplo, Telefónica, de un virus que hace wipeout, que borra todo el sistema operativo, pues con Sure Recover la BIOS se va a dar cuenta que se ha borrado el sistema operativo y se descarga automáticamente a través de la conexión de red la imagen completa del equipo con los drivers. Y luego para clientes grandes damos la opción en HP de tener una imagen personalizada con sus programas. Esto, evidentemente, 5 minutos si te permite tu conexión de Internet. Ojo, que hay que contar las cosas bien. Luego, además, la biometría, lo que contaba ayer Iván. No podemos tener contraseñas que estén basados en nuestros nombres, en nuestros familiares, en nuestras mascotas, ¿vale? Tenemos que tener un segundo factor de autenticación que además además de la contraseña, nos pidan reconocer nuestra cara o nuestra huella, como hacen los dispositivos modernos que tiene HP en portfolio, si le ponemos el lector de huellas o el reconocimiento facial. Y luego la protección, que no solo lo hay en portátiles, sino también en equipos all-in-one e incluso tenemos un monitor para cualquier equipo que haya, sobre todo responsables de recursos humanos, entornos sanitarios, que solo con darle al botón se protege para que desde el lateral no se vea la pantalla. ¿Vale? Entonces, pregunta fácil, y ya nos acercamos al fin, es ¿qué se incluyen todas las funciones de seguridad de HP que están disponibles en los portátiles? ¿Qué palabra de las 4 que veis ahí? Vale, HP sí, pero esa no es la respuesta correcta. ¿Vale? ¿Qué palabra aparece en todas las funciones de seguridad? 5 segundos, 4 segundos. Bien. Sure, esa es la palabra, ¿vale? Siempre sale Sure en nuestras soluciones de seguridad. No todos los equipos tienen las mismas funciones Sure, pero lo tenemos aquí añadido. Entonces, para finalizar, los dispositivos modernos tienen que tener colaboración. Entonces, por ejemplo, me estáis oyendo perfectamente porque el sistema me lo tiene, pero no solo me oyes, sino que el sistema que tiene los EliteBook lleves de Van Olufsen, la gama de voz, que es la voz humana, son los graves en torno a los, si no recuerdo mal, 300 kHz, para que cuando tú oyes, tú puedas entender. Cuando un sistema no tiene sonido, prueba a hacer una simulación de llamada, si no tiene calidad, perdón, y si no entiendes al que está hablando al otro lado, es que el sistema de audio es malo, porque la voz humana es muy complicada y se diferencia mucho de la música, ¿vale? Entonces necesitamos poder hacerlo. Y por supuesto, lo que os comentaba ayer Iván, el tema de la tinta digital, que nos cosas como firmar con validez legal documentos que llegan. Imaginaos al que está ahora en casa, si tiene que estar haciéndolo con, por ejemplo, mi mujer está intentando ahora sacarse un certificado censal. Bueno, llevamos 3 días intentando descargar el software de la fábrica de moneda y timbre, teniendo que poner el certificado del DNI electrónico, cuando si tienes una solución de firma digital y un equipo con tinta digital, basta con hacer un garabato encima del PDF y has firmado de forma legal. Por eso, estas soluciones de coloración, como los sistemas de cancelación de ruido, están en los equipos de HP. Bueno, en casi todos los equipos de HP tiene software de cancelación de ruido, ¿vale? Para todos los entornos y todas las familias. Porque le va a permitir no solo que se oiga bien el sonido, sino que si hay ruido a tu alrededor porque compartes la vivienda con otras personas o la oficina, eliminar el ruido que tienes alrededor, ¿vale? Y lo tienes el de Van Olufsen en los equipos Elite. Bien. Finalizamos. Un par de mensajes de servicios. ¿Cuál es la frase correcta para dar servicio? ¿Vale? La frase de entregar al dispositivo, perdonadme, no es ordenar la frase, sino cuál es la frase más correcta
para conseguir tener margen y servicios para los usuarios, para garantizar el mayor aumento. ¿Vale? Hay una sola respuesta correcta y esa es una buena pista. Correcto, ¿vale? Todas las anteriores. Entonces, vuestro valor añadido que tenéis que poner siempre en vigor cuando te viene alguien con una oferta con un precio de una gran superficie es que le vas a ayudar a elegir el equipo que él necesita. Le vas a ayudar a reducir sus gastos de IT y a incrementar la productividad de sus trabajadores, porque le vas a garantizar un equipo moderno con la correcta solución no solo de Windows 10 Pro y sus elementos de seguridad y productividad, sino a nivel de hardware. Y que lo puedes complementar y mejorar tu margen con una extensión de garantía que te va a permitir pasar pues, de tener 1 año a 3 años y que esa garantía pueda o no ser en casa del cliente, sea donde ésta esté, bien sea una oficina o su domicilio doméstico, o incluso, para aquellos que sean más susceptibles a los accidentes, una garantía que te incluye la rotura de pantalla o de cualquier otro elemento. Entonces, todo esto se puede vender incluso con entornos de 3, 4 o 5 años, ¿vale? E incluso hay bundles que te salen mucho más baratos, donde tienes la respuesta al día siguiente, tienes respuesta a gente incluso que viaja por Europa o por el mundo, porque son equipos globales, y que incluso le garantizan tener el disco duro con sus datos y que nunca pierdan su supervisión, para tener cumplimiento estricto de las normas del RGPD. Por eso, lo único que os pido es que señaléis las características de un equipo profesional y qué es lo que lo distingue de un PC doméstico, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que recordar, contarle a los clientes cuando les decimos, sí, pero es que un Pavilion, y os hablo de HP, pues no tiene disponibilidad global. Porque un Pavilion, el que se vende en España no tiene por qué ser el mismo que se vende en Inglaterra o en Estados Unidos. Y no tenemos por qué dar garantía de un equipo doméstico en el entorno. Correcto. Entonces, todo esto nos va a dar esa opción y aquí sí que tendréis que ordenar la frase, que esta es muy sencilla. Con los colorines vais a poner en el orden que vosotros pensáis correcto, ¿vale? Para tener la frase correcta. Ahí va, te veo ahí mirando. La mayúscula es una pista, para empezar por el amarillo. Entonces, que lo que importa, por supuesto, es dar un buen servicio al cliente, pero que vosotros recordéis que podéis hacer margen con lo que cuesta vender un equipo, ¿vale? Teniendo esta frase siempre presente para vosotros, ¿vale? Yo creo que ya la tenéis más o menos ordenada, me da un montón de tiempo para poder hacerlo, ¿vale? Casi 1 minuto entero, y es la forma más rápida y ya tenéis ahí la respuesta correcta, ¿ok? Tenemos todas las respuestas y es esto que os decía. La forma más rápida de mostrar la diferencia y ganar margen entre un PC empresarial y uno doméstico es explicar los care packs, ¿vale? Entonces, vamos a poder hacerlo sin más. Entonces, la última, y esta te va a encantar, Iván, para que veas que te escuché ayer. ¿Se puede gestionar vía Intune los PCs domésticos? Hay 2 respuestas correctas, ¿eh? O sea, hay que leérselo bien, pero rápido porque solo hay 15 segundos, porque Iván hizo ayer una muy buena explicación y creo que tenéis todos claro cuál es la respuesta. ¿Vale? Y como veis, Intune no se puede instalar en equipos con Windows 10 Home, como bien contó Iván, pero si los actualizas, que eso fue lo que pregunté yo, con Windows 10 Home a Pro o a Enterprise, sí que los vas a poder gestionar e instalar ya el agente de Intune y poder hacer ese despliegue. Entonces, por último, ¿qué necesitas más información? Esto aquí os pido es una encuesta, no es una pregunta. Simplemente que me deis vuestro feedback de si necesitáis más información de características técnicas, de este valor añadido a la garantía que he intentado proporcionaros con este tipo de modelo de formación, o ofertas más concretas, que eso ya se lo trasladaremos a los distis de Microsoft, de hardware y solución de sistema operativo, o es otra cosa. Ahí os pido que me deis vuestra opinión, ¿vale? Y por eso os pedía que os identificaréis. El valor añadido a la garantía. Pues mira, Iván, para otro Channel Connect que me invites, hablaremos más de las opciones de servicio conjuntas HP Microsoft que podemos otorgar y ofertas equivalentes en equipos comercial, ¿vale? Que eso sí es un tema que podemos trabajar muy bien. Y este es el mensaje, que por muy bueno que sea el equipo doméstico, ¿vale? No lo cargues con las tareas de profesional, porque al final vas a tener un accidente, ¿vale? Eso es lo que os quería contar hoy, que espero haberos entretenido al mismo tiempo que explicaros cosas, y si tenéis preguntas, pues ahora es el momento. Y si no, pues muchas gracias por estar ahí. Exactamente. Bueno, yo cuando vamos un poco de tiempo, igualmente, lo que vamos a hacer es vamos a dejar la pausa hasta las 11:05. Ahora ya, bueno, supongo que Carlos Llorente está por aquí. Lo que podemos hacer, como vamos un poquito justos, José Luis, si te parece bien, bueno, pues que los usuarios lo pongan en el chat y si igualmente podemos compartir tu correo, ¿no? No sé si puedes ponerlo en el chat. Ahora mismo. Vale, y así también pues que se pongan en contacto contigo si también necesitan más información.
También en esta sesión, como ha sido grabada y tanto tu contenido no lo podías pasar, bueno, de hecho, el contenido está en Kahoot, ¿no? Como has comentado, Sí, poniendo el PIN y o sea, Kahoot.it y luego la contraseña que nos has pasado, puedes acceder al contenido, o sea, que también es una manera muy, muy divertida de verlo. Pues yo creo que si quieres puedes compartir tu correo. Si hay alguna duda lo podéis comentar ahora y si no lo que vamos a hacer, vamos a dejar una pausa de 5 minutos hasta las 11:05 para que pueda entrar nuestro equipo de educación, el grupo AE y Microsoft Educación, y nos puedan explicar también qué significa este proyecto que están también trabajando conjuntamente con HP, con vale. dispositivos profesionales, con dispositivos de educación. Perfecto, Vamos pues lo a... único que decir es que Leyen Sí, Piraña es el que ha ganado por delante de todos los demás, que ha respondido 11 preguntas correctas de las 15, ¿vale? Que no sé quién era Leyen Piraña, pero no espero sé, que, no sé qué te ha parecido, Iván, esta otra forma de presentar. la verdad que ha sido muy divertida. Hasta, bueno, son cosas que luego yo aprendo para también implantarlo yo, porque es muy entretenido, la verdad, y muy, muy, muy chulo. Me ha gustado mucho, gracias. Hasta Pues luego. nada, a todos vosotros y gracias por estar ahí. Y gracias a ti. Nos vemos prontito, José Luis. Nada, cualquier cosita, igual como estaba diciendo, voy a parar la grabación para que también los usuarios de